Paz de Cristo. Una vez más les saluda el pastor Rodolfo Solís de la Iglesia Apostólica La Misión en la ciudad de Dinuba, California. Espero que estén bien de salud y también espiritualmente. Hoy es miércoles 10 de marzo del año 2021. Tengo palabra de Dios que compartir con ustedes. Si usted está pasando por alguna tribulación o alguna aflicción, espero que esta palabra le traiga consuelo, que le traiga conocimiento y le ayude. El tema que tenemos para el día de hoy le he titulado Esta leve tribulación momentánea. Esta leve tribulación momentánea, y vamos a estar leyendo en la segunda de los Corintios capítulo 4, versículo 10, del 7 hasta el 18, para que podamos entender mejor el punto de esta enseñanza. Bueno, ore en sus corazones para que Dios le ayude y que le dé sabiduría y entendimiento para que comprenda esta enseñanza. Yo le he pedido a Dios para que sea de bendición para su vida espiritual. Bueno, entremos a la palabra del Señor rápidamente. Dice la palabra del Señor de esta manera. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Continúa diciendo en el 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En el versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Continúa diciendo en el verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Verso 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Verso 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Miren lo que dice el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero repetir este versículo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Hermanos, amigo, amiga que me escucha,
que nos está viendo por este medio. Queremos darle las gracias a Dios porque están ustedes aquí con nosotros. Tribulación, aflicción, angustia o sufrimiento son experiencias que todo mundo en su momento vamos a experimentar. Y siempre traen dolor y traen tristeza. Y viene a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Y ahí no importa la esfera social o la raza, el color, no importa. Todos, de alguna manera, experimentaremos el sufrimiento. Muchas veces es difícil comprenderlo. Sin embargo, Dios, por medio de su palabra, nos puede ayudar no solamente a entenderlo, sino también a salir adelante de esas circunstancias. Me pregunto, ¿sufren los hijos de Dios? Sí, por supuesto que sí. Padecen sufrimiento y también persecución. Pero esto no quiere decir que debemos dar marcha atrás en lo que hemos creído. Al contrario, debemos de seguir adelante con mayor dedicación y con mayor entusiasmo. Mire, le digo esto porque yo leo las Escrituras, o por las Escrituras sabemos de las terribles aflicciones que pasó el apóstol Pablo. Un ejemplo para nosotros. Y puede parecernos difícil comprender cómo podía él referirse a todas sus tribulaciones, a todas sus angustias, como una leve tribulación momentánea. Y la verdad es que sí fueron terribles y crueles las cosas que el apóstol tuvo que pasar. Bueno, yo espero que esta lección le traiga a su vida entendimiento, y no solamente eso, sino que también que le dé fortaleza. Y si está pasando por alguna aflicción o tribulación, que el Señor le ayude a superar todo esto con victoria. Por eso le voy a invitar para que vayamos a nuestro texto que leímos, y vamos a repasar algunos versículos y dejemos que la palabra del Señor nos hable por medio de esta preciosa enseñanza. Amén, mis hermanos. Bueno, el apóstol Pablo dijo que era una tribulación leve y momentánea. Es lo que decía él. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Y bueno, yo me pregunto, ¿cómo podemos nosotros explicarnos esas palabras del apóstol Pablo cuando dijo que era una tribulación leve y momentánea? Bueno, la explicación está en esa comparación que él hace con respecto a las aflicciones y a todos los padecimientos por los que él tuvo que pasar. Él hizo una comparación y allí vamos a encontrar esa explicación. Mire, para el apóstol Pablo, las aflicciones podrían ser muy fuertes, y de hecho lo eran, y terribles. Pero cuando él las comparaba con el eterno peso de gloria, él las miraba leves y momentáneas. Porque no solamente les llamaba leve tribulación, sino que también dice que eran momentáneas, pero comparándolas con la gloria venidera. Por eso quise que leyéramos varios versículos y vamos a mirar algunos de ellos para ampliar esta enseñanza, y yo espero que Dios nos ayude y que usted, si está pasando por alguna tribulación o alguna angustia, que Dios le dé en este día un mensaje que le va a ayudar mucho en su vida espiritual y en todos los aspectos. Mire, un tesoro en vasos de barro, dice la Biblia. Sí, dice la Biblia que Dios puso en nosotros
un tesoro en vasos de barro. Un tesoro en vasos de barro. Y yo no tengo duda de que la firmeza del apóstol y la seguridad con la que él categóricamente define sus luchas y sus pruebas como una leve tribulación y momentánea, dice. Y yo creo que esa definición que él le da tiene que ver con el conocimiento que él tenía de ese glorioso tesoro que Dios había depositado en él. Sí, segunda de Corintios 4:17 dice de esta manera, ahorita lo vamos a leer aquí, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Bueno, cuando leo esta porción, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, yo me pregunto, ¿cuál es ese tesoro del que habla el apóstol Pablo? ¿Cuál es ese tesoro del que habla el apóstol que dice que se depositó en vasos de barro? Mire, ese tesoro es el glorioso mensaje del evangelio. Sí, los vasos de barro somos nosotros, somos los humanos, frágiles, inútiles. ¿Y qué contraste más grande hace el apóstol en comparar el tesoro del evangelio con vasos de barro donde se deposita? Hermanos, es maravilloso, porque el evangelio es como un precioso diamante, un valor grande que está allí resplandeciendo y brillando en el lado que usted lo mire. Brilla, es valioso. Y pensar que algo tan valioso ha sido confiado o puesto en algo frágil como un vaso de barro que somos nosotros. Sí, en nuestra flaqueza y en nuestras debilidades, Dios mostró su poder, porque Él sabe de nuestras flaquezas. Él conoce nuestras debilidades y también conoce cómo fracasamos y a veces nos inclinamos al pecado. Pero aún con todo eso, nos amó. Sí, y nos amó tanto que depositó su glorioso mensaje de salvación, el evangelio de salvación en nosotros. Hermanos, qué glorioso amor y qué misericordia de Dios, de haber depositado ese tesoro tan grande, como dice la Biblia, en vasos de barro. Y esos vasos de barro somos nosotros. Ajá. ¿Por qué somos vasos de barro? ¿Por qué nos compara así la palabra de Dios? Porque somos frágiles, así como el barro. Somos muy frágiles, porque cuando debemos estar fuertes, somos muy débiles. Cuando tenemos que tener mucho valor, tenemos temor. Cuando debemos tener paciencia, nos impacientamos. Sí, sin duda, el ser humano, no cabe duda que somos frágiles como un vaso de barro. Ajá. Y bueno, es incomprensible, la verdad. Es incomprensible el poder de Dios a través del evangelio. Sí, el poder de Dios a través del evangelio, pero que fue depositado en nosotros. Y gracias a Dios por el tesoro maravilloso de su palabra en estos vasos de barro. Ajá. El apóstol Pablo describe enseguida 4 cosas que parecen a veces contradictorias, pero que son
algo que describe ese poder de Dios, de su evangelio en esos vasos de barro. O sea, ese tesoro en vasos de barro. ¿Qué dice la Biblia? Dice que somos atribulados, pero no estamos angustiados. Parece contradictorio, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace el conocimiento del evangelio en el creyente. A veces se encuentra atribulado, pero por esa palabra que tiene, no se encuentra angustiado. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Qué interesante es esto, ¿verdad? En apuros, mas no desamparados. Esto es importante que lo conozcamos. Esto lo puede hacer Dios por medio de ese tesoro que ha puesto en nosotros, en estos vasos de barro. La idea aquí es de que las circunstancias que nos rodean a veces pueden llegar a oprimirnos o a apurarnos mucho. Y esa es una de las características de aquellos que siguen y que sirven al Señor Jesucristo. A veces están en apuros, pero no están desesperados. No podemos evitar ocasiones cuando parece ser que todo se nos viene encima, de repente se viene encima. Y nos sentimos incapaces a veces de saber qué hacer. Estamos atribulados, sí estamos atribulados, pero no estamos angustiados. En otras palabras, tenemos una salida, una que el mismo Dios provee. En apuros, pero no desesperados. Ahí en esa escritura, 2 Corintios 4:8, lo vemos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Sí es verdad, hay situaciones en que el cristiano estamos en apuros y a veces no sabemos qué hacer. Pero ahí es cuando dependemos de Dios para que Él nos dé dirección. Y Él nos da la dirección necesaria para salir adelante en cualquier circunstancia, tribulación o aflicción de la vida. Es por eso que no nos desesperamos. Hermanos, la esperanza que Dios puso en esos vasos de barro, o sea, nosotros, es la que nos da la fortaleza, que aunque andemos en apuros, pero no estamos desesperados. La Biblia dice con toda claridad en San Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Fíjense lo que dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Qué tremendo es esto, ¿no? Esto es algo maravilloso. Y solamente aquellos que tienen ese evangelio, esa palabra en ellos, ese tesoro en ellos. Aunque somos débiles, somos faltos, somos muy frágiles, pero ese tesoro en nosotros, ese conocimiento de lo que Dios puso en nosotros, nos da la fortaleza. Es verdad, a veces somos perseguidos, porque todo aquel que quiera vivir de una forma piadosa, conforme a la voluntad de Dios, va a padecer persecución. La Biblia lo dice, ¿verdad? Perseguidos, sí, a veces estamos siendo perseguidos, pero no estamos desamparados. Eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? 2 Corintios 4:9 dice: perseguidos, mas no desamparados. ¿Se da cuenta? Esto es algo muy importante, que sepamos que Dios está con nosotros. Sí, estamos siendo perseguidos, pero nunca vamos solos. El apóstol Pablo pasó muchos peligros. Se hicieron muchos intentos en contra de su vida. Fue acechado por sus enemigos y perseguido por Satanás y abrumado por muchos problemas. Pero Dios tenía un plan para él.
Y a pesar de lo que Pablo sufría, el Señor nunca lo abandonó, nunca lo dejó de su mano. Era perseguido, mas nunca iba solo. El Señor nunca lo desamparó. Por eso el apóstol, él puso perseguidos, mas no desamparados. Ajá. Fíjese, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16, dice la Biblia que el Señor le dijo a Ananías, ¿verdad? Ananías le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Cuando el Señor tomó a Pablo, que Pablo cayó al suelo y que le dijo quién era el Señor y que el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? Y bueno, el Señor mandó a Ananías y le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y fíjese lo que le dijo el Señor a Ananías, de Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero Dios nunca lo desamparó. Dios nunca lo dejó. El Señor siempre estaba allí con él. Hay cosas que nunca las vamos a entender en esta vida, pero hay una cosa que estoy seguro. Un día vamos a tener la dicha de estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante que tengamos conocimiento de ese grandísimo tesoro que Dios ha puesto en nosotros para que nos dé fortaleza. Porque hay ocasiones que caemos, sí, somos derribados. Ajá, como dice la Biblia. La Biblia dice que a veces somos derribados, pero no estamos destruidos. Ajá. Somos derribados a veces, como dice la Biblia, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ajá. Sí, es verdad. Ha habido ocasiones que la persecución y las aflicciones derriban o nos derriban, nos hacen caer, pero no nos van a destruir. Si tenemos ese fundamento, ese conocimiento de lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios escogió al apóstol Pablo para un trabajo bien especial, de llevar el evangelio a mucha gente. Pero esto a él no le trajo padecimientos como para que dijera ya no voy a seguir, o como para dejar o apartarse. Había veces que estaba en la cárcel. Había veces que estaba en peligro de muerte, que se podría decir, ya se terminó Pablo. Pero no, a veces estamos derribados, pero no destruidos. Así como el boxeador. ¿A cuánto les gusta ver el boxeo? Este es un ejemplo. En el boxeo, cuando un boxeador le dan muchos golpes, ¿verdad? Y le dan tantos golpes que cae a la lona, pero todavía está consciente, cae y se mira cómo cae, pero todavía está consciente, y cuando menos se acuerdan, se levanta y vuelve a pelear. O sea, fue derribado, pero no se destruyó. Hermanos, así es con el creyente. El siervo de Dios, el creyente, puede a veces caer en algún desánimo, pero con la ayuda de Dios vuelve a levantarse. ¿Para qué? Para continuar con el trabajo o este caminar al que Dios nos ha llamado. Es posible que algún día el creyente se ha derribado una y otra vez a lo mejor, pero que siempre se va a levantar. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de eso glorioso que Dios puso en ese vaso de barro. Ajá. Puede ser que pierda unas cuantas batallas, pero la guerra no la va a perder, ¿verdad? Puede perder algún tipo de contiendas, pero la victoria la va a tener. Al final vencerá y la victoria va a llegar. Un día va a llegar esa victoria. Como dijo Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo.
Esto lo dijo después de haber pasado tantas cosas, ¿verdad? Y luego dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Sí. Y luego continúa diciendo en el versículo 27, dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Se da cuenta? O sea, a veces derribados, pero no estamos destruidos. Amén. Siempre vamos llevando este mensaje glorioso del Evangelio del cual el Señor puso en nosotros. Llevamos en el cuerpo la muerte del Señor Jesucristo. Fíjese esto. Leamos esta porción tan interesante. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Se da cuenta? Y cuando esto corruptible, aleluya, dijo el apóstol Pablo, después cuando escribió a la primera carta a los Corintios, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y vamos a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y continúa diciendo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 58 dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, aunque haya lucha, aunque haya prueba, aunque haya tribulación, aunque haya todas esas cosas, tenemos que continuar. Para el apóstol Pablo, cuando se identificaba él, esas eran sus cartas en su apostolado, con la muerte del Señor Jesucristo. Sí, ese era el tema principal de su vida que él tenía. Él era el que anunciaba, era un heraldo del Señor Jesucristo. Él contaba la historia de la pasión del Señor, pero no solamente la contaba, sino que también la experimentaba. El apóstol Pablo llevaba en su ser un evento muy claro. Sí, o sea, la muerte del Señor Jesucristo como el tema de su predicación. Pero la muerte del Señor Jesucristo nunca significó para él como el final o estar derrotado. Más bien era la señal del principio de la vida eterna. Como habíamos leído hace ratito, ¿verdad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, ¿verdad? Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. Esto es maravilloso, hermanos. Va a llegar el día que esa muerte ya no va a estar. Sí, le vamos a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pero va a llegar el día que ya no va a haber eso en la vida del cristiano. Mas gracias sean dadas a Dios, dijo el apóstol Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio glorioso que Él puso en nosotros es lo que hace en la vida del creyente que tenga esa fortaleza, que tenga esa confianza y que siga adelante en victoria. Esta leve tribulación, sí, leve, es increíble que se le pueda considerar leve. No me refiero a la tribulación de nosotros, me refiero a la tribulación del apóstol Pablo. Él dijo, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bueno, era
realmente una leve tribulación la del apóstol Pablo? ¿Era realmente leve? No. La verdad es de que sí, era una real y tremenda tribulación. Sí, ¿por qué podemos nosotros afirmar que sí era una tribulación real? Porque la Biblia lo cuenta, cómo él fue perseguido, ¿verdad? Cómo él fue encarcelado, cómo fue azotado. Pero lo que él tenía, lo que él conocía de Dios, la experiencia que había tenido con el Señor, hacía mirar cualquier tribulación leve y momentánea. Hermanos, porque si comparamos cualquiera de las aflicciones o tribulaciones del tiempo presente y las comparamos con la eternidad que nos espera y el excelente peso de gloria que está a nuestro alcance, aleluya, entonces sí podemos decir y afirmar, como dijo el apóstol Pablo, que esta es una leve tribulación momentánea. ¿Por qué le digo esto? Mire esto de esta manera. Mírelo de esta manera. Nuestra aflicción, compárela. Nuestra aflicción quizás es ligera si la comparamos con la de muchos otros. Yo miro en la televisión, las noticias, gente que, cómo está sufriendo. Están sufriendo terriblemente. Y si yo comparo mis tribulaciones y mis aflicciones, realmente es nada. No importa lo pesado que sea, hay otros peores. Hay otros en circunstancias peores que las de nosotros. Hay gente, hermanos, que no solo están atribulados unos días, como a veces nosotros unos días nada más, o algunos meses. No, ellos están atribulados por años, o a veces tienen alguna aflicción para el resto de sus vidas. Por eso, si comparamos las aflicciones y comparamos lo que nosotros estamos viviendo, nos damos cuenta que es leve. Nuestra aflicción, hermanos, es ligera en comparación, ¿sabe con quién? Con los incrédulos. Les voy a explicar por qué. Mire, la verdad que nuestras aflicciones son realmente nada si las comparamos con los incrédulos. Déjenme le digo por qué. Las aflicciones de los incrédulos no tienen realmente comparación con las aflicciones de los santos. No tienen. ¿Por qué le digo esto? Porque las aflicciones de los incrédulos son en esta vida y lo van a seguir siendo por toda la eternidad si no se arrepienten. Mas sin embargo, las aflicciones de los santos, va a llegar el día cuando el Señor venga por nosotros y nos lleve allá. Se terminaron. Allá ya no va a haber ni tristeza, ni llanto, ni dolor. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que por grave que fuera nuestra aflicción, por grave que fuera nuestra tribulación, es temporal, es momentánea. Sí, hermano, hermana, nuestra aflicción es ligera en comparación con la de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, cuando se vistió de carne, aleluya, la Biblia dice todo lo que Él tuvo que pasar. Lo voy a leer porque es muy importante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice la Biblia. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, ¿se da cuenta? Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, fíjese bien, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tremendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él
todo el peso, en él el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Versículo 7, fíjese lo que dice. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice el Señor. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aleluya. Versículo 10. Y con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Podemos comparar nuestros sufrimientos, nuestras aflicciones con estas? Claro que no. Por eso el apóstol Pablo dice, eran leves. Nuestras aflicciones, hermanos, son ligeras realmente. Si las comparamos con las bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Qué tanto nos ha dado el Señor? Salvación, nos justificó, nos adoptó como sus hijos, porque nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Nos ha dado la vida eterna. Por eso, las aflicciones que tuviéramos que pasar, tomando en cuenta todo eso tan glorioso y tan maravilloso que está por delante, es momentánea, es ligera, es pasajera. Alientes, hermano, hermana, está pasando por alguna aflicción, que Dios nos ayude para que en el momento que tuviéramos que pasar por una aflicción, que podamos entender esto, que va a ser momentánea, y la verdad, comparando con todas aquellas que otros han tenido, las mismas que el Señor sufrió, son nada, son muy leves. Nuestra aflicción es ligera en comparación con todos los beneficios que hemos recibido de Dios. Porque hemos recibido muchos beneficios de parte de Dios. Muchos. Mire, nos perdonó. Nos dio de su Espíritu Santo. Alcanzamos gracia y misericordia porque cambió nuestro ser. Cambió el destino de nuestra alma. Todo eso cambió. Nos hizo nuevas criaturas. Por eso, si comparamos todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor ha puesto en nosotros por sus promesas, por ese evangelio glorioso que nos dio, la tribulación que tuviéramos que pasar es leve y es momentánea. Hermanos, ya voy a terminar. Pero quiero decirle esto. Si ponemos en nuestra mente, si ponemos en nuestra mente las aflicciones del presente, pero no miramos lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo a través de ellas, eso nos puede llevar a la desesperación, a la derrota y al fracaso. ¿Por qué no mejor pongamos nuestra mirada, nuestra fe, nuestra esperanza en las promesas de Dios? Y nos vamos a dar cuenta que verdaderamente esas tribulaciones y aflicciones de este tiempo son leves y son temporales. Hay que mantenernos firmes, hermano, hermana. Hay que mantenernos firmes en la fe y en la esperanza. Mire, ya para cerrar, vamos a mirar lo que dice la palabra, porque van a venir muchas cosas en la vida. Van a venir tribulaciones, luchas, angustias, tantas cosas. Pero ¿qué dijo el Señor? Dijo el Señor estas palabras: mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo. Hay que perseverar hasta el fin. Miremos que las aflicciones y las tribulaciones de esta vida realmente son leves y son momentáneas. Porque si las comparamos con la eternidad que nos espera, ¿cuánto tiempo vamos a pasar en esta tierra? Es casi nada. ¿Qué tanto vamos a padecer aquí que no tenga ese galardón el Señor allá por toda la eternidad? Por eso hay que seguir buscando y afirmándonos para que ese excelente peso de gloria siga creciendo y podamos ser hombres y mujeres que un día vamos a mirar el resultado después de las aflicciones, después de las tribulaciones leves y momentáneas de esta vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos estaremos mirando para la próxima. Dios les bendiga.